Llega un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que se ha vuelto invisible. Para Russell Danner, ese momento se había prolongado durante años. Años de llamadas telefónicas sin respuesta de sus hijos, años de cenar solo, años de preguntarse si alguien se daría cuenta si simplemente desapareciera. A los 64 años, había aceptado el hecho de ser olvidado. Pasaba los sábados en subastas de trasteros, pujando por pertenencias abandonadas, con la esperanza de encontrar algo que valiera unos pocos dólares. Cuando ganó el trastero 47, esperaba encontrar basura. En cambio, encontró diarios y planos de un multimillonario fallecido, inventos que habían cambiado silenciosamente el mundo, tecnologías que valían fortunas, ocultas y olvidadas. ¿Qué harías si de repente tuvieras en tus manos algo que el mundo había estado buscando? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Russell Dan se despertó a las 5:30 de la mañana del sábado como siempre. No necesitaba despertador. Su cuerpo había aprendido el ritmo de la soledad al levantarse temprano porque no había razón para quedarse en la cama. No había ningún cuerpo cálido a su lado, ni una respiración suave que escuchar en la oscuridad. Se quedó tumbado un momento, mirando al techo de su pequeño apartamento de alquiler, contando las grietas del yeso, 14 visibles desde su almohada. Las había contado tantas veces que podía trazarlas con los ojos cerrados. El apartamento estaba en silencio. Siempre estaba en silencio. Tenía un dormitorio, una cocina americana con 2 fogones y un cuarto de baño en el que el grifo goteaba por mucho que intentara arreglarlo. En el salón había un sofá desgastado que había comprado en una venta de objetos usados hacía 3 años, una mesa de centro con una pata más corta que las demás y un televisor que sintonizaba los canales básicos cuando el tiempo acompañaba. En las paredes, nada. Había quitado las fotos familiares después del primer año de silencio. Le dolía demasiado mirarlas. Se levantó de la cama, con las rodillas protestando por el movimiento. 64 años no era una edad avanzada en realidad, pero su cuerpo soportaba el peso de 40 años de trabajo en una fábrica. Había sido supervisor en Brennan Manufacturing, supervisando la cadena de montaje, asegurándose de que se cumplieran las cuotas y se siguieran los protocolos de seguridad, con un buen sueldo, prestaciones decentes, suficiente para comprar una casa en un barrio donde los niños jugaban en la calle y los vecinos se conocían por sus nombres. Esa vida parecía pertenecer a otra persona. Ahora Russell se arrastró hasta la cocina y puso en marcha la cafetera, una máquina de goteo barata que chisporroteaba y silbaba. Mientras se preparaba, se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia el aparcamiento. Su camioneta estaba en su plaza asignada, una Ford del 98 con óxido que carcomía los pasos de rueda y una transmisión que patinaba cuando hacía frío, pero funcionaba. Eso era suficiente. El café estuvo listo. Se sirvió una taza, solo, sin azúcar, y se sentó a la pequeña mesa que le servía de comedor, oficina y todo lo demás. El periódico de ayer estaba allí doblado. Ya no podía permitirse una suscripción, pero el restaurante de la calle le dejaba llevarse la copia del día anterior. Lo leía mientras tomaba su café, aunque rara vez recordaba lo que había leído una hora después. Su mente divagaba, como solía hacer por las mañanas, volviendo a cuando esta mesa era más grande, redonda, de roble auténtico, y otras 3 personas se sentaban a su alrededor. Su esposa Claire, su hija Annie y su hijo Greg. Entonces, el desayuno era ruidoso, con discusiones sobre quién se quedaba primero con los cómics, Claire recordando a los niños que hicieran los deberes, y Russell comiendo a escondidas un trozo más de bacon cuando nadie miraba. El divorcio se había producido hacía 8 años. No fue explosivo ni amargo. Simplemente terminó. Claire había conocido a otra persona, un hombre que trabajaba en ventas farmacéuticas y ganaba 3 veces más que la pensión de Russell. Ella se había mostrado amable al respecto. Incluso se había disculpado. Nos hemos distanciado, había dicho. Ahora queremos cosas diferentes. Russell no había sabido cómo rebatir eso. Quizá se habían distanciado. Quizá él se había centrado demasiado en el trabajo. Estaba demasiado cansado cuando llegaba a casa, demasiado cómodo en la rutina. Ella se había vuelto a casar en menos de un año. Se había mudado a Arizona con su nuevo marido. Para entonces, los niños ya eran mayores. Annie, de 26 años, y Greg, de 24.
Ambos estaban construyendo sus propias vidas, sus propias carreras. Annie era higienista dental en Oregón, estaba casada y tenía 2 hijos. Russell la había visto exactamente una vez, en la boda. Greg estaba en ella, vivía en Colorado y enviaba tarjetas de Navidad con mensajes genéricos impresos en su interior. Al principio llamaban cada semana, luego cada mes. Russell había intentado mantenerse en contacto mientras el puerto estaba activo, pero las conversaciones parecían forzadas. ¿Cómo va el trabajo? Bien, papá. ¿Cómo están los nietos? Crecen rápido. Largas pausas sin nada que decir. Con el tiempo, las llamadas se convirtieron en mensajes de texto. Luego, los mensajes se hicieron esporádicos y finalmente dejaron de llegar. Les llamaba en sus cumpleaños, les dejaba mensajes de voz, les enviaba tarjetas con cheques para los nietos. Nunca le respondían a las tarjetas. Los cheques se cobraban. Hace 3 años dejó de esforzarse tanto. ¿Qué sentido tenía? Ellos tenían sus vidas. Él tenía la suya. Russell terminó su café y enjuagó la taza en el fregadero. El reloj del microondas marcaba las 6:47. La subasta comenzaba a las 9:00, pero le gustaba llegar temprano, recorrer las instalaciones y ver qué unidades se subastaban. Eso le daba algo que hacer, un lugar donde estar, y de vez en cuando, si tenía suerte y pujaba con inteligencia, encontraba algo que valía la pena revender en el mercadillo del fin de semana. Se duchó, se vistió con vaqueros y una camisa de franela desgastada por los lavados y se calzó las botas de trabajo. El cuero estaba agrietado, pero las suelas estaban en buen estado. Cogió su cartera, delgada, que contenía su carné de conducir, una tarjeta de débito y $43 en efectivo, y salió. Las instalaciones de almacenamiento estaban en la zona este de la ciudad, un extenso complejo de edificios idénticos, pintados de color beige, numerados según un sistema que solo entendía el gerente. Russell llevaba 2 años acudiendo allí, casi todos los sábados. Conocía a los habituales. Estaba Pete, un fontanero jubilado especializado en herramientas. Doris, una viuda que compraba ropa y ropa de cama para revenderla por internet. Un chico más joven al que todos llamaban Flip, que había convertido las subastas de trasteros en un negocio secundario y tenía un canal de YouTube sobre ello. Se saludaban con un gesto de la cabeza, pero rara vez hablaban. Aquello no era un club social. Todos estaban allí por la misma razón: sobrevivir, llegar a fin de mes, encontrar algo valioso entre lo que otros habían abandonado. El subastador era un hombre llamado Rory, de unos 50 años, con una barriga que le colgaba por encima del cinturón y una voz que se oía en todo el aparcamiento. Dirigía una subasta justa, no tenía favoritos y mantenía el ritmo. Russell respetaba eso. Esa mañana había más gente de lo habitual. Russell contó al menos 30 personas, quizá más. Había caras nuevas mezcladas con las habituales. Algo estaba pasando. Se acercó a Pete, que estaba estudiando un portapapeles con la lista del día. «Hay mucha gente», dijo Russell. Pete levantó la vista y asintió. «¿Has oído lo de la unidad 47?» Russell negó con la cabeza. Pertenecía a un tipo rico, un multimillonario de la tecnología o algo así. Murió hace unos años, no tenía familia, nadie lo reclamó. La empresa finalmente renunció a cobrar y lo sacó a subasta. ¿Qué hay dentro? Pete se encogió de hombros. Nadie lo sabe, por eso han aparecido todos estos buitres, pensando que encontrarán certificados de acciones o lingotes de oro, o quién sabe qué. Russell sintió un pequeño cosquilleo en el pecho, quizás curiosidad, o simplemente la esperanza que acompañaba a la posibilidad. ¿Vas a pujar? Probablemente no. Estos frenesíes hacen que el precio suba demasiado. Me quedaré con las unidades más pequeñas. Buscaré mis herramientas. Vete a casa. Russell asintió. Era lo más inteligente. No te dejes llevar por la emoción. No pujes más de lo que puedas permitirte perder. Pero se quedó. La subasta avanzó metódicamente durante toda la mañana. Rory fue recorriendo la lista, unidad por unidad. La número 12 se vendió por $80. Cajas de ropa vieja y una cortadora de césped rota. La número 18 trajo 200 muebles que podrían quedar bien si se limpiaran. Pete ganó el número 23 por 150. Sonrió cuando vio las cajas de herramientas que había dentro. Russell observaba, con las manos en los bolsillos, haciendo cálculos mentales cada vez. ¿Cuánto podía permitirse? ¿Qué valía la pena arriesgar?
Pujó 2 veces, pero perdió ambas, cuando el precio subió más allá de su zona de confort. No pasaba nada. Siempre habría más subastas, más sábados, más oportunidades. A las 11, Tom y Panades y Tom Cero habían revisado la mayor parte de la lista. La multitud se había reducido ligeramente. Algunas personas habían ganado sus unidades y se habían marchado. Otras se habían rendido y se habían ido. Pero un grupo central seguía esperando. Muy bien, amigos, gritó Rory consultando su portapapeles. La última del día. Unidad 47. Ahora les voy a decir desde el principio. Esta lleva más de 3 años presentada. El alquiler se pagó a través de una cuenta inmobiliaria hasta que se acabó el dinero. No sabemos mucho sobre lo que hay dentro, pero el inquilino original era Theodore Ashford. Algunos de ustedes quizá reconozcan ese nombre. Se oyó un murmullo entre la multitud. Russell no lo reconoció, pero estaba claro que otros sí. Política de la empresa, continuó Rory. Solo puedo abrirla lo suficiente para que vean el interior desde la puerta. No se puede tocar ni rebuscar. Puja por lo que ve. ¿Entendido? Todos asintieron. Caminaron en grupo hacia el edificio C por una fila de puertas naranjas idénticas. La unidad 47 estaba en la esquina trasera. Rory sacó una llave y la introdujo en el candado. El candado era pesado. Estaba corroído por el óxido, como si no se hubiera abierto en años. Le costó 2 intentos abrirlo. Allá vamos, dijo Rory, y subió la puerta 1 metro. La luz inundó la oscuridad. Russell se acercó con los demás, estirando el cuello para ver. La unidad estaba llena de suelo a techo, de pared a pared, con estanterías metálicas industriales a ambos lados, apiladas con cajas de cartón, contenedores de plástico, bidones sellados con etiquetas de peligro y archivadores en filas ordenadas. Los muebles, un escritorio, sillas y una estantería ocupaban el espacio central. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que se arremolinaba con la luz del sol. Pero lo que llamó la atención de Russell fue la pared del fondo. A diferencia del caos organizado de cajas y equipos, esa pared contenía algo diferente. Libros encuadernados en cuero, docenas de ellos cuidadosamente dispuestos en estanterías a medida. Junto a ellos, tubos que parecían contener planos arquitectónicos o anteproyectos y cajas de cinta adhesiva, del tipo que Russell recordaba de su infancia, apiladas en filas precisas. La puja comienza en $500, anunció Rory. Inmediatamente se levantó una mano. $500. 600, gritó otra persona. 800. Russell vio cómo subían los números. 1000, 1500, 2000. Las manos se fueron retirando una a una. Quedaban 3 pujadores serios, incluido Flip, que probablemente intuía que podría ser contenido para YouTube. 2500, dijo Flip con confianza. 3000. Esta vez fue que una mujer que Russell no reconoció, bien vestida, parecía tener dinero. Flip dudó, luego negó con la cabeza y dio un paso atrás. 3000 a la una, dijo Rory. ¿Alguien ofrece 32? Silencio. A la segunda. Russell levantó la mano. No lo había planeado. No lo había pensado. Su brazo se levantó como si perteneciera a otra persona. 3200 del caballero de la camisa de franela, dijo Rory. ¿Alguien ofrece 35? La mujer bien vestida miró a Russell, evaluándolo. Luego negó con la cabeza y se alejó. 3200. A la una, a las 2. Rory golpeó con el martillo su portapapeles. Vendido al caballero de franela. Venga a verme para el papeleo. El corazón de Russell latía con fuerza en su pecho. $3200. Era casi todo lo que tenía. En su cuenta de ahorros tenía $3800 que había estado apartando para emergencias, para cuando la camioneta finalmente se estropeara, o el casero subiera el alquiler, o necesitara arreglarse los dientes. ¿Qué acababa de hacer? Le pagó a Rory en efectivo y con una tarjeta de débito, con los dedos ligeramente temblorosos mientras introducía su PIN. Firmó los papeles, recibió la llave y un par de cortadores de pernos para el candado. Tienes 30 días para vaciarlo, dijo Rory. Después de eso volveremos a cobrarte los gastos de almacenamiento. Russell asintió, se guardó la llave en el bolsillo y regresó a su camioneta en unos días. Esa noche apenas durmió. Se tumbó en la cama, mirando fijamente las 14 grietas del techo, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. $3200 tirados a la basura, ¿para qué?
cajas de trastos que llevaban abandonadas 3 años, pero no dejaba de ver esa pared trasera, esos libros encuadernados en cuero, la cuidadosa organización. A pesar de los años de abandono, alguien se había preocupado por lo que había en ese trastero. Alguien lo había ordenado deliberadamente, lo había conservado intencionadamente. Al amanecer, Russell renunció a dormir, preparó café, comió una tostada y volvió al almacén. El aparcamiento estaba vacío. Era domingo por la mañana y la oficina estaba cerrada, pero los inquilinos tenían acceso a sus trasteros las 24 horas del día. Russell aparcó cerca del edificio C, cogió una linterna de la guantera y se dirigió al trastero 47. Le temblaban ligeramente las manos mientras introducía la llave en el candado. Giró con suavidad, quitó el candado, lo dejó a un lado y agarró la manilla de la puerta. Había llegado el momento de la verdad. O acababa de comprar basura por valor de $3,200, o levantaba la puerta. La luz del sol era diferente a primera hora de la mañana, más suave, con un ángulo más bajo. Atravesaba el polvo e iluminaba el espacio con una luz dorada. Russell entró con cuidado, prestando atención a dónde pisaba. El aire olía a rancio, a papel viejo y metal, y al tiempo mismo. Caminó lentamente por el pasillo central, mirándolo todo. Las cajas estaban etiquetadas con una letra clara, con fechas, categorías, contenidos, correspondencia de 1972 a 1975, solicitudes de patentes rechazadas, materiales prototipo manipulados con cuidado. Los archivadores estaban cerrados con llave, pero Russell podía ver a través de las rendijas que estaban llenos. Documentos, carpetas, organizados meticulosamente. Llegó a la pared del fondo y se detuvo ante los libros encuadernados en cuero, diarios. Se dio cuenta, fechados por año, desde 1967 hasta 2018. Junto a ellos, los tubos de planos estaban etiquetados con términos técnicos que Russell no entendía. Interfaz táctil capacitiva. Reverendo 4 diseño de batería de polímero de litio borrador final modelo de eficiencia de conversión solar. Russell sacó el diario de 1967 de la estantería. El cuero era suave, muy gastado. Lo abrió con cuidado. La primera página estaba escrita con la misma letra clara. Theodore Ashford, diario personal, 1 de enero de 1967. Si alguien lee esto, que sepa que lo intenté. Intenté ser importante. Russell se quedó allí, en el silencio polvoriento, sosteniendo las palabras de un hombre muerto, y sintió que algo se movía en su pecho. Esto no era basura, era una vida, la existencia completa de alguien guardada en un trastero y olvidada. Se sentó en el suelo polvoriento, con la espalda apoyada en la pared, y comenzó a leer. Russell pasó todo el día en ese trastero. Se dijo a sí mismo que solo echaría un vistazo a unas pocas páginas, se haría una idea de lo que había comprado, y luego se iría a casa y haría un plan. Pero las palabras de Theodore Ashford lo atraparon página tras página, hora tras hora. El diario de 1967 comenzaba con el entusiasmo de un joven. Theodore tenía 23 años y acababa de salir de la Universidad Estatal con un título en ingeniería eléctrica. Sin dinero familiar, sin contactos, solo con una mente que veía posibilidades en todas partes. Las entradas describían su primer apartamento, un estudio con una placa calefactora y un baño compartido al final del pasillo. Su primer trabajo en una empresa de fabricación, diseñando placas de circuitos para radios. Pero la verdadera pasión aparecía en las entradas nocturnas. Después del trabajo, Theodore iba a casa y se ponía a hacer bricolaje. Compraba aparatos electrónicos rotos en tiendas de pornografía, los desmontaba, estudiaba cómo funcionaban e imaginaba cómo podrían funcionar mejor. Las páginas del diario estaban llenas de bocetos, cálculos e ideas que parecían brotar de él más rápido de lo que podía escribir. Russell reconoció algo en esas páginas, la soledad entre líneas. Theodore nunca escribía sobre amigos, citas o planes de fin de semana. Solo el trabajo y sus proyectos en soledad, en ese apartamento estudio, construyendo, probando, fracasando, intentándolo de nuevo. En 1968, Theodore había dejado el trabajo en la fábrica y había empezado a trabajar como contratista para una empresa de electrónica más grande. Mejor sueldo, más libertad, acceso a mejores equipos. Las entradas del diario se volvieron más técnicas,
más difíciles de seguir para Russell, pero las notas personales seguían siendo sencillas y claras. 14 de junio de 1968. Hoy terminé el prototipo. Funciona. De verdad funciona. Estoy deseando enseñárselo mañana. Esto podría cambiarlo todo. La siguiente entrada, fechada 2 días después, era más breve. Dijeron, no, no es viable. No es lo que quiere el mercado. Sé que tengo razón. Sé que esto es importante, pero quizá no sé cómo hacerles verlo. Russell pasó las páginas lentamente, observando cómo se revelaba el patrón. Theodore creaba algo, se emocionaba, lo presentaba a la empresa y lo rechazaban. A veces con educación, a veces con desdén. El diario registraba cada rechazo como una herida que no cicatrizaba, pero Theodore nunca se detuvo. Eso fue lo que más impactó a Russell. Después de cada rechazo, había algunas entradas de duda y frustración. Luego Theodore comenzaba algo nuevo, un enfoque diferente, un nuevo invento, otro intento de demostrar su valía. Russell se levantó, con la espalda rígida por estar sentado sobre el cemento. Necesitaba estirarse, necesitaba pensar. Caminó hasta la parte delantera de la unidad y miró las cajas apiladas en las estanterías industriales y sacó una al azar. Dentro había carpetas, cada una etiquetada con un número de solicitud de patente y una fecha. Russell abrió la primera. La solicitud era para algo llamado matriz de sensores capacitivos multitáctiles con fecha de 1975. Los dibujos técnicos eran meticulosos, dibujados a mano con precisión. Adjunta a la solicitud había una carta de rechazo de la Oficina de Patentes. Aunque el concepto muestra creatividad, las aplicaciones prácticas son limitadas. La tecnología necesaria para fabricar un dispositivo de este tipo no existe en la actualidad. Solicitud denegada. Russell sacó su teléfono. Llevaba tanto tiempo en la unidad que la batería estaba al 30% y buscó la historia de las pantallas táctiles capacitivas. Los resultados le indicaron que la primera pantalla multitáctil se desarrolló a mediados de la década de 1980, se comercializó en la década de 2000 y ahora estaba presente en todos los teléfonos inteligentes del planeta. Theodore la había esbozado en 1975, una década antes que nadie. Russell se sentó de nuevo, esta vez en una silla polvorienta, y abrió otra carpeta. Esta contenía diseños para una batería recargable que utilizaba química de polímeros de litio. Fechada en 1982. Otra carta de rechazo. No comercialmente viable en este momento. Volvió a buscar en su teléfono. Las baterías de polímero de litio se convirtieron en estándar en la electrónica de consumo en la década de 1990. Otra carpeta. Sistema de purificación de agua que utilizaba luz ultravioleta y filtros especializados, fechado en 1989, rechazado por ser innecesariamente complejo. La purificación de agua con luz ultravioleta era vendida ahora por docenas de empresas exactamente como Theodore la había descrito. Russell sintió un nudo en el estómago. No se trataba solo de una colección de ideas aleatorias. Era una prueba. La prueba de que Theodore Ashford había inventado, o al menos concebido de forma independiente, tecnologías que se convirtieron en industrias multimillonarias y nadie le había escuchado. Pasó la siguiente hora revisando más cajas, más carpetas. El patrón era constante. Theodore desarrollaba algo, se presentaba la solicitud de patente y se recibía el rechazo. A veces, el rechazo provenía de la oficina de patentes, otras veces de las empresas a las que Theodore se había dirigido directamente. Las cartas eran siempre educadas, profesionales y devastadoras. Agradecemos su propuesta, pero no se ajusta a nuestra hoja de ruta actual. Es un concepto interesante, pero no vemos mercado para esta aplicación. Hemos decidido apostar por otras tecnologías en este momento. Y luego, años más tarde, esas mismas empresas lanzaban productos que utilizaban una tecnología casi idéntica. Russell encontró recortes de periódico que Theodore había guardado, artículos sobre innovaciones revolucionarias que no tenían nada de nuevo. Theodore había escrito notas en los márgenes, no notas airadas, solo tristes. Lo hicieron tal y como dije, 10 años después, pero lo hicieron. Me pregunto si alguien allí recuerda cuando les mostré esto. Al menos alguien lo hizo funcionar. Eso es lo que importa, ¿no? ¿Quién? Russell levantó la vista de los papeles, con los ojos ardientes por el polvo y algo más. Lágrimas, tal vez.
por un hombre al que nunca había conocido, un hombre que había pasado toda su vida teniendo razón y siendo ignorado. Sacó el diario de 1995. Pasó a una página al azar. El 22 de marzo de 1995. Hoy cumplo 51 años. Nadie me ha llamado. Nadie se acuerda. Solía pensar que eso no importaba, que el trabajo era suficiente, que algún día la gente entendería lo que intentaba hacer. Pero estoy empezando a darme cuenta de que el legado no consiste en tener razón, consiste en ser escuchado. Y yo me he pasado toda la vida hablando con gente que no me escuchaba. Russell cerró el diario con cuidado y lo dejó en su regazo. Se quedó allí sentado, en el silencio del trastero, rodeado de las pruebas de una vida brillante y solitaria, cuando su teléfono vibró, un mensaje de texto. Miró la pantalla y sintió cómo le invadía la esperanza antes de poder evitarlo. Quizá fuera su hija, quizá su hijo. Era su compañía telefónica recordándole que tenía que pagar la factura en 3 días. Russell se rió, pero no había nada de humor en ello. Ahí estaba, sentado en el trastero de un hombre muerto, leyendo sobre la soledad, y su propio teléfono solo vibraba para facturas y spam. Él y Theodore no eran tan diferentes. Cargó varias cajas en su camioneta antes de que se pusiera el sol. Los diarios, las solicitudes de patentes, las carpetas que parecían más importantes. Volvería al día siguiente a por más. Y al día siguiente, y al siguiente, el tiempo que hiciera falta, porque alguien tenía que saber quién era Theodore Ashford. Alguien tenía que escuchar lo que él había estado tratando de decir durante todos esos años. Y Russell se aseguraría de que así fuera. El lunes por la mañana Russell llamó para decir que estaba enfermo y no iría a su trabajo a tiempo parcial en una ferretería. No estaba realmente enfermo, pero no podía enfrentarse a reponer estantes y ayudar a los clientes a encontrar los tornillos del tamaño adecuado. No hoy. No con la voz de Theodore aún resonando en su cabeza desde las páginas de esos diarios. Pasó la mañana en su apartamento, despejando su pequeña mesa de comedor y organizando lo que había traído a casa. Los diarios iban en orden cronológico a un lado, las solicitudes de patente en otra pila, ordenadas por fecha, los recortes de periódico y las cartas de rechazo en una tercera pila. Al verlo todo extendido, Russell se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No entendía la mitad de la terminología técnica. No podía evaluar si los diseños de Theodore eran realmente revolucionarios o solo el trabajo de un aficionado entusiasta. Necesitaba a alguien que supiera de patentes, de propiedad intelectual, de cómo demostrar que las ideas importaban. Encontró un bufete de abogados en el centro, un pequeño despacho que anunciaba en su página web una consulta inicial gratuita. El abogado se llamaba Walter Camp. Su foto mostraba a un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos amables. Russell llamó, explicó brevemente lo que quería discutir y le dijeron que fuera esa misma tarde. El despacho era modesto, situado encima de una tintorería en Main Street. Walter Camp recibió a Russell en una pequeña sala de reuniones con manchas de humedad en el techo y muebles que habían visto mejores tiempos. Pero su apretón de manos era firme y su atención era total. Bien, dijo Walter, acomodándose en su silla. Ha mencionado algo sobre patentes e inventos de un trastero. Russell había traído copias de 3 solicitudes de patente y sus cartas de rechazo. Las colocó sobre la mesa entre ellos y explicó cómo había ganado la subasta, lo que había encontrado y lo que había pasado los últimos 2 días leyendo. Walter tomó la primera solicitud. El diseño de la pantalla táctil capacitiva de 1975. La leyó lentamente, con expresión neutra. Luego sacó su teléfono, hizo algunas búsquedas y levantó las cejas. Esto es anterior a la primera pantalla multitáctil comercial en más de una década, dijo Walter en voz baja. Sí es auténtico, dijo Russell. El sello de la oficina de patentes está ahí. La fecha es clara. Walter cogió la segunda solicitud, el diseño de la batería de 1982. La leyó, volvió a buscar y la dejó con cuidado. Señor Dana, ¿entiende lo que podría tener aquí? Tengo pruebas de que Theodore Ashford inventó cosas antes de que otras personas se atribuyeran el mérito. Tiene pruebas potenciales de arte previo. Si estos documentos pueden autenticarse, podrían impugnar las patentes existentes. Podrían demostrar que las tecnologías actuales se concibieron de forma independiente
años antes de su comercialización. Eso es, Walter hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eso es significativo. Russell negó con la cabeza. No me importan las impugnaciones de patentes, los juicios ni nada de eso. Solo quiero que la gente sepa que Theodore existió, que fue importante, que sus ideas eran reales. Walter observó a Russell durante un largo rato. Eso es algo poco común, señor Danner. La mayoría de las personas que acuden a mí con algo así quieren saber cuánto dinero pueden ganar. Gasté $3,200 que no podía permitirme porque algo me decía que ese trastero era importante. Ahora sé por qué. Theodore pasó toda su vida siendo ignorado. Yo no voy a ignorarlo. Walter se recostó en su silla. Muy bien, esto es lo que puedo decirle. Para que la historia de Theodore sea reconocida, realmente reconocida, se necesitará documentación, autenticación y probablemente el testimonio de expertos. Tendrá que ponerse en contacto con historiadores, expertos en tecnología y tal vez periodistas. Va a llevar tiempo y esfuerzo. Tengo ambos, dijo Russell. También hay una complicación. Si Theodore trabajó para empresas durante el tiempo en que desarrolló algunos de estos inventos, esas empresas podrían reclamar la propiedad. Los contratos de trabajo suelen incluir cláusulas sobre la propiedad intelectual creada durante el periodo de empleo. Russell sintió un nudo en el estómago, así que podrían quedarse con todo lo que pudieran. Pero si no buscas una compensación económica, si tu objetivo es puramente el reconocimiento histórico, eso cambia la dinámica. La mayoría de las empresas no lucharán por suprimir la información. Queda mal. Prefieren dejar que se desvanezca silenciosamente. No voy a dejar que se desvanezca. Walter sonrió. Lo entiendo. ¿Qué le parece esto? Le ayudaré a identificar qué documentos necesitan autenticación y le pondré en contacto con personas que podrían estar interesadas en la historia de Theodore. Sin cargo alguno. Ahora yo también siento curiosidad. Russell sintió cómo le invadía una sensación de alivio. Gracias. Pero, señor Dana, debe saber que una vez que empiece a dar a conocer esto, cuando la gente se dé cuenta de lo que tiene, las cosas podrían complicarse. ¿Está preparado para eso? Russell pensó en su tranquilo apartamento, en sus sábados rutinarios, en su teléfono silencioso. Mi vida no es complicada ahora mismo. Quizás debería serlo. Esa noche, Russell se detuvo en una tienda de pornografía de camino a casa. Recordó haber visto allí aparatos electrónicos antiguos, incluyendo reproductores de casetes. Encontró lo que necesitaba por $40. Un reproductor de casetes Realtore, polvoriento pero funcional. El propietario le regaló un cable de alimentación y no le hizo preguntas. De vuelta en su apartamento, Russell instaló el reproductor de cintas en la mesa de centro. Había traído a casa 3 cintas del trastero etiquetadas con la letra de Theodore. Reflexiones personales 1982. Notas de diseño varias. Reflexiones finales 2015. Empezó con la cinta de 1982, introduciéndola con cuidado en la máquina, tal y como recordaba de su juventud. Su padre tenía una grabadora de verdad y la utilizaba para grabar las reuniones familiares. Russell no había pensado en eso en años. Pulsó el botón de reproducción. Se oyó un silbido de la cinta y luego una voz, clara, mesurada, con una ligera vacilación entre las palabras. Theodore Ashford hablando desde hace 40 años. 15 de marzo, 1982. Acabo de regresar de Patterson Electronics. Les mostré el diseño de la batería. El concepto de polímero de litio que he estado desarrollando durante 3 años. Pensé que esta vez sería diferente. Las pruebas fueron concluyentes. Los índices de eficiencia eran un 30% mejores que cualquier otro disponible en la actualidad. Las características de seguridad resolvían todas las preocupaciones sobre la inestabilidad del litio. Una larga pausa. Russell oyó a Theodore respirar hondo. Dijeron que no era práctico. Demasiado caro de fabricar. No hay demanda en el mercado de fuentes de energía portátiles de mayor capacidad. Intenté explicarles que el mercado no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Así es como funciona la innovación. Primero creas la capacidad y luego la gente encuentra usos para ella. Otra pausa, esta vez más larga, pero no me escuchaban. Nunca escuchan de verdad. Tengo 58 años y he pasado 35 intentando que me escucharan, intentando ser importante. Y estoy empezando a preguntarme si quizá me equivoco. Quizá estas ideas no son tan buenas como creo.
Quizás solo soy su voz atrapada, recuperada. Quizás solo soy un hombre hablando solo en una habitación vacía, grabando pensamientos que nadie escuchará jamás. La cinta continuaba, pero Russell tuvo que detenerla. Se sentó en el sofá desgastado de su tranquilo apartamento, escuchando el silencio que siguió a las palabras de Theodore. Un hombre hablando solo en una habitación vacía. Russell lo entendía mejor de lo que Theodore jamás podría haber imaginado. Cogió el teléfono, buscó el contacto de su hijo, lo miró fijamente y escribió un mensaje. He encontrado algo increíble en una subasta. Me encantaría contártelo. Llámame cuando puedas. Lo envió antes de poder echarse atrás. El teléfono no sonó. Las cartas de rechazo llegaron en una carpeta que Russell encontró 3 días después, escondida en uno de los archivadores que había traído a su apartamento. El cajón estaba atascado, el metal deformado por los años de almacenamiento, y le llevó 20 minutos y una lata de WD-40 abrirlo. Dentro había cientos de cartas organizadas cronológicamente en carpetas de Manila etiquetadas por décadas. 1960, 1970, 1980 y así hasta 210. Russell las extendió por el suelo de su salón porque no había otro sitio con suficiente espacio. Se sentó con las piernas cruzadas en medio de ellas, leyéndolas una tras otra, viendo cómo se desarrollaba la vida de Theodore en un patrón de esperanza y decepción. Las primeras cartas eran casi alentadoras. Gracias por su propuesta. Aunque no podemos seguir adelante en este momento, le animamos a que continúe con su innovador trabajo. Cortés, profesional, el tipo de rechazo que no cerraba del todo la puerta. Pero a medida que pasaban los años, el tono cambió. Las cartas se volvieron más perentorias, más despectivas. No se ajusta a nuestras iniciativas actuales. Carece de viabilidad comercial. No cumple nuestros criterios de inversión. Algunas ni siquiera estaban personalizadas. Eran cartas tipo con el nombre de Theodore escrito en un espacio en blanco. Y luego estaban las que más dolía leer. Las cartas que llegaron después de que Theodore ya hubiera visto cómo sus ideas triunfaban en manos de otros. 3 de agosto de 1999. Estimado señor Ashford, gracias por informarnos sobre su trabajo previo en tecnología de interfaz de pantalla táctil. Sin embargo, tras revisar el asunto nuestro equipo jurídico, no encontramos pruebas de infracción de patente ni de violación de la propiedad intelectual. Su solicitud de patente de 1975 fue rechazada y, por lo tanto, no tiene validez legal. Consideramos este asunto cerrado. Russell encontró una nota manuscrita de Theodore grapada a esa carta. Están vendiendo millones de dispositivos utilizando exactamente lo que les mostré en 1975. Pero como la oficina de patentes dijo que no, no importa que yo fuera el primero, no importa que yo tuviera razón. Russell tuvo que dejar de leer. Se levantó, se dirigió a la cocina, preparó un café que no quería solo para tener algo que hacer con las manos. Estaba enfadado, más enfadado de lo que había estado en años. Enfadado con las empresas que rechazaron a Theodore. Enfadado con el sistema de patentes que le había fallado. Enojado con un mundo que recompensaba a los que tenían buenos contactos e ignoraba a los brillantes outsiders. Pero debajo del enojo había algo más. Reconocimiento. ¿Acaso la vida de Russell no había seguido un patrón similar? Años de presentarse, hacer un buen trabajo, ser confiable y luego ser dejado de lado cuando la fábrica redujo personal, reemplazado por trabajadores más jóvenes que costaban menos. Su experiencia, su dedicación, de repente ya no eran viables, no se alineaban con las iniciativas actuales. Él también había sido rechazado a su manera, quizás no con cartas formales, sino con silencio, con llamadas telefónicas sin respuesta de sus hijos, con la silla vacía al otro lado de la mesa donde solía sentarse su esposa. Su teléfono vibró. Russell lo agarró rápidamente, con una llama de esperanza, una llamada spam sobre garantías extendidas para automóviles. Dejó el teléfono y volvió a las cartas. A media tarde, había leído toda la colección. Décadas de rechazo documentadas y preservadas. ¿Por qué Theodore las había guardado todas? La mayoría de la gente las habría tirado, habría intentado olvidarlas. Pero Theodore las había guardado todas. Las había organizado y archivado cuidadosamente. Quizás esperaba que algún día alguien las viera
y comprendiera que el patrón de rechazo era en sí mismo una prueba de que algo había salido mal, de que el talento y la verdad no siempre eran suficientes. Russell sacó otra cinta etiquetada como Reflexiones Personales 1995. La introdujo en el reproductor y pulsó el botón de reproducción. La voz de Theodore sonaba más envejecida que en la grabación de 1982. Cansada. 7 de junio de 1995. Hoy fui al parque, el de Maple Street, cerca de la escuela primaria. Lo hago a veces cuando necesito recordar por qué todo esto importa. Las familias van allí los fines de semana, padres e hijos jugando, riendo, conectados entre sí de una manera que yo nunca aprendí a hacer. Una larga pausa. Hoy había una familia, el padre probablemente de unos 30 años, dos niños de unos 7 y 9 años. Estaban volando una cometa, o al menos lo intentaban. La cometa no dejaba de estrellarse, y cada vez que lo hacía todos se reían, y el padre les enseñaba cómo ajustar la cuerda, cómo sentir el viento, cómo volver a intentarlo. La voz de Theodore se suavizó. Me senté en un banco y los observé durante una hora. El padre era paciente, amable. Se notaba lo mucho que lo querían y lo mucho que él los quería a ellos. Y pensé, eso es lo que importa. No las patentes, ni los inventos, ni tener razón. La conexión, formar parte de algo más grande que uno mismo, tener gente a la que le importa si existes. Otra pausa. Esta dolorosa por su duración. Yo nunca he tenido eso. He pasado 60 años creando cosas, intentando contribuir, intentando ser importante, pero no estoy conectado con nadie. No tengo familia, ni hijos, ni nadie que se diera cuenta si desapareciera mañana. Y todos estos inventos, todo este trabajo, ¿qué sentido tiene si no hay nadie que lo recuerde? ¿Nadie a quien le importe? La cinta continuó, pero Russell la detuvo. No podía seguir escuchando. Theodore lo había observado. Esa familia en el parque había sido Russell, Annie y Greg. Estaba seguro de ello. Maple Street Park era donde iban todos los domingos cuando los niños eran pequeños. Russell les había enseñado a volar cometas allí. En esa misma situación que describía Theodore, podía imaginar la escena con claridad. Annie con su chaqueta rosa, Greg con los cordones de los zapatos desatados, Claire extendiendo una manta para el picnic. Theodore se había sentado en un banco y había observado la felicidad de Russell, sin saber que 20 años después, Russell se sentaría en un apartamento vacío leyendo sobre ello, sin saber que la familia que Theodore había envidiado se fracturaría y se dispersaría, que el padre, que parecía tan unido, tan querido, acabaría igual de solo. Russell se dirigió al armario de su dormitorio y sacó la caja que había escondido allí después del divorcio, la que contenía las fotos familiares que no soportaba ver, pero que no se atrevía a tirar. La llevó al salón y la abrió. Fotos de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, el viaje al Gran Cañón, la graduación de Annie en el instituto, la boda de Greg, momentos congelados en el tiempo en los que su familia estaba completa. Encontró la foto que buscaba. Maple Street Park, probablemente 1997 o 1998. Russell y los niños con una cometa roja volando detrás de ellos. Claire había tomado la foto. Se podía ver la sonrisa de Russell, genuina y sin reservas. Se podía ver la alegría de los niños. Theodore había observado ese momento, sentado solo en un banco y envidiando lo que Russell tenía. Y ahora Russell estaba sentado solo en su apartamento, envidiando lo que Theodore había presenciado. La ironía era casi insoportable. Walter llamó el jueves por la mañana con noticias. Se había puesto en contacto con una periodista especializada en historia de la innovación, redactora de una importante publicación. Ella estaba interesada en la historia de Theodore. Se llama Patricia Vance. Walter dijo que ella había escrito artículos sobre inventores olvidados, colaboradores anónimos de grandes avances. Le envié algunos de los documentos que me mostraste. Ella quiere conocerte. Russell aceptó y concertaron una reunión para el sábado por la tarde en una cafetería del centro. Russell pasó el viernes organizando sus materiales, haciendo copias de los documentos más importantes, tratando de averiguar cómo explicar la vida de Theodore a alguien que nunca lo había conocido. El sábado llegó demasiado rápido. Russell se vistió con cuidado, vaqueros limpios, su mejor camisa de franela y las botas que había lustrado la noche anterior. Llegó a la cafetería 15 minutos antes y pidió un café solo.
Estaba demasiado nervioso para beber. Patricia Vance llegó justo a tiempo. Era más joven de lo que Russell esperaba, quizá rondando los 45 años, con el pelo oscuro recogido y unos ojos inteligentes y penetrantes detrás de unas gafas sencillas. Llevaba un bolso de mensajero de cuero y se movía con la eficiencia de alguien que no pierde el tiempo. Señor Dana, dijo, extendiendo la mano. Patricia Vance, gracias por reunirse conmigo. Su apretón de manos fue firme, profesional. Pidió té y se sentó frente a él en la mesa de la esquina que él había elegido por su privacidad. Walter me envió escaneos preliminares de algunos documentos, dijo sacando una tableta. He pasado los últimos días investigando y debo decirle, señor Danner, que si son auténticos, esta es una historia extraordinaria. Russell deslizó la carpeta por la mesa. Dentro había copias de solicitudes de patentes, cartas de rechazo, extractos de revistas y fotografías de los prototipos que aún se conservaban en la unidad. Son auténticos. Lo tengo todo. Décadas de trabajo. Patricia abrió la carpeta y comenzó a revisar el contenido. Su expresión seguía siendo profesional, pero Russell vio un destello de emoción en sus ojos. Ella entendía lo que estaba viendo. Esta placa de circuito, dijo, señalando una fotografía. Dijiste que data de 1975. Theodore la soldó a mano. La fecha está estampada en la parte posterior. Puedo mostrarte el original. Me gustaría verlo. Necesitaré que lo autentifique un experto. Pero si es auténtico, hizo una pausa y miró a Russell. Señor Dana, ¿por qué hace esto? ¿Qué quiere obtener de la historia de Theodore? Quiero que la gente sepa que existió, dijo Russell simplemente, que era brillante, que lo intentó, que era importante. ¿No quiere una compensación económica porque podría haber vías legales? No, interrumpió Russell, no se trata de dinero. Theodore pasó toda su vida siendo ignorado. No voy a permitir que eso continúe. Patricia lo estudió durante un largo momento. Eso es refrescante. La mayoría de las personas con las que he hablado quieren contratos para libros o derechos cinematográficos. Quieren el mérito del descubrimiento. Yo no descubrí nada, excepto un trastero. Theodore hizo todo el trabajo. Yo solo... Russell buscó las palabras adecuadas. Solo me estoy asegurando de que alguien escuche esta vez. Muy bien, dijo Patricia, cerrando la carpeta. Esto es lo que me gustaría hacer. Quiero escribir un artículo exhaustivo sobre Theodore Ashford, su vida, su trabajo, sus contribuciones a la tecnología que nunca fueron reconocidas. Necesitaré acceso a todos los materiales, diarios, prototipos, todo. Tendré que verificar fechas, autentificar documentos y probablemente entrevistar a algunos expertos sobre la tecnología en sí. Podrá acceder a todo lo que necesite. Esto llevará tiempo, probablemente unas semanas, quizá un mes. Quiero hacerlo bien. Y, señor Danner, debe saber que, una vez que esto se haga público, habrá atención por parte de otros periodistas, historiadores y posiblemente de las empresas cuyas patentes puedan verse afectadas. ¿Está preparado para eso? Russell pensó en su vida tranquila, su apartamento vacío, su teléfono silencioso. Sí. Pasaron la siguiente hora revisando los materiales en detalle. Patricia hizo preguntas, tomó notas y fotografió documentos. Era minuciosa, profesional y estaba genuinamente fascinada por la historia de Theodore. Cuando terminaron, Patricia miró a Russell con curiosidad. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué es tan importante para usted? La mayoría de la gente no gastaría sus ahorros en un trastero, no dedicaría tanto tiempo al legado de un desconocido. Russell se quedó callado un momento, porque entiendo lo que es ser invisible. Preguntarse si alguien se daría cuenta si desaparecieras. Theodore y yo no éramos tan diferentes. La expresión de Patricia se suavizó. Eso formará parte de la historia. Ya sabes, no solo Theodore, sino tú, el hombre que lo encontró, que se negó a dejar que cayera en el olvido. Eso no es necesario. Es esencial, dijo Patricia con delicadeza. La historia no trata solo de injusticias del pasado. Trata sobre la conexión actual, sobre alguien que se preocupa lo suficiente como para hacer las cosas bien. Después de que Patricia se marchara, Russell se quedó sentado en la cafetería un rato, observando a la gente ir y venir. Parejas, familias, amigos que se reunían para charlar durante el fin de semana, vidas que se cruzaban, se conectaban, se importaban unas a otras. Su teléfono vibró. Miró la pantalla, esperando otra llamada spam.
Era su hija. Un mensaje de texto. Papá, vi algo en internet sobre un trastero y unos inventos. ¿Eras tú? Llámame. Russell se quedó mirando el mensaje, con el corazón latiéndole más rápido. Ella había contactado con él. Después de meses de silencio, había contactado con él. Pagó el café y salió a llamarla. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Papá, soy Annie. Hola. Sí, era yo. El trastero. ¿Qué pasa? En la publicación que vi decía que habías encontrado los inventos de un multimillonario. Russell se apoyó en su camioneta, sin saber muy bien cómo explicarlo todo. Es una larga historia. Fui a una subasta, gané un trastero y encontré diarios y prototipos de un inventor llamado Theodore Ashford. Murió hace unos años. No tenía familia. Nadie sabía qué había sido de su trabajo. ¿Y tú qué intentas hacer? Que se le reconozca. Algo así. Hubo una pausa en la línea. Russell podía oír voces de fondo. Su marido, quizás sus hijos. Eso está muy bien, papá. Que te preocupes así por un desconocido. No era realmente un desconocido, dijo Russell en voz baja. He estado leyendo sus diarios. Era una persona solitaria. Se pasó toda la vida intentando ser importante, que le escucharan. Nadie le escuchaba. Otra pausa, esta vez más larga. Papá, ¿estamos hablando de él o de ti? La pregunta golpeó a Russell en el pecho. Abrió la boca para negarlo, para decir que, por supuesto, estaban hablando de Theodore, pero las palabras no le salían. Annie, lo siento, dijo ella con voz entrecortada. Siento que dejáramos de llamar. Siento que dejáramos pasar tanto tiempo. No fue justo para ti. Russell cerró los ojos. Yo también podría haberlo intentado más. ¿Podemos hablar? ¿Hablar de verdad? Quizá podría ir a visitarte el próximo fin de semana. Trae a los niños, deberían conocer a su abuelo. Me gustaría, logró decir Russell. Después de colgar, Russell se quedó sentado en su camioneta durante mucho tiempo, mirando su teléfono, el nombre de su hija aún en la pantalla. Theodore había observado a la familia de Russell desde la distancia y envidiaba su conexión. Ahora esa conexión estaba volviendo. Russell regresó al trastero el domingo por la mañana, animado por su conversación con Annie de una manera que no había sentido en años. Ella iba a visitarlo. Sus nietos iban a venir. Después de tanto silencio, su familia estaba volviendo. Quería recuperar más material para Patricia, en particular los últimos diarios y cualquier documentación de los últimos años de Theodore. La periodista había destacado la importancia de mostrar toda la trayectoria vital de Theodore, no solo sus primeras innovaciones. El trastero estaba exactamente como lo había dejado, todavía lleno de cajas, cubierto de polvo y del peso del tiempo olvidado. Russell había avanzado mucho en la catalogación del contenido, pero aún quedaba mucho por explorar. Se abrió paso hasta la esquina trasera, una zona que aún no había examinado por completo. Detrás de una pila de cajas de plástico selladas, encontró una pequeña caja con cerradura que había pasado por alto antes. Era más nueva que la mayoría de los demás objetos, y el metal aún brillaba bajo el polvo. La cerradura era de tipo combinado. Russell probó con algunos números obvios: el año de nacimiento de Theodore, el año de su primera solicitud de patente. Ninguna funcionó. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando se fijó en una pequeña etiqueta pegada en la parte inferior. Si la encuentra, pruebe con 1997-1, el año en que Theodore había ido al parque de Maple Street, el año en que había visto a Russell y a sus hijos volar cometas. Russell marcó los números. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había documentos recientes, cosas de 2010 según las fechas que podía ver, fotografías, algunos correos electrónicos impresos, una memoria USB y un sobre sellado. El sobre estaba amarillento por los bordes, pero aún estaba intacto, como si lo hubieran manejado con cuidado. En la parte delantera, con la letra de Theodore, ponía: «Para quien encuentre esto». A Russell le temblaban ligeramente las manos mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel con fecha de marzo de 2018, solo unos meses antes de la muerte de Theodore. Comenzó a leer: «A quien encuentre esto, soy Theodore Ashford, y si estás leyendo estas palabras, significa que he muerto y que mi trastero ha sido subastado». Eso es exactamente lo que pretendía. Russell contuvo el aliento. «No tengo herederos, ni familia, ni nadie a quien dejarle el trabajo de mi vida. Durante años,
Luché con qué hacer con todo esto. Décadas de investigación, inventos, patentes fallidas y sueños que nunca se materializaron. Consideré destruirlo. Algunas noches estuve muy cerca de hacerlo, pero no pude. No porque crea que algo de esto importe en el gran esquema de las cosas. El mundo siguió adelante sin mí. Las tecnologías que concebí fueron desarrolladas finalmente por otros y la vida continuó sin problemas. No, lo guardé todo porque esperaba que quizá alguien, en algún lugar, lo encontrara y comprendiera lo que intentaba hacer. Lo que intentaba hacer. Russell tuvo que dejar de leer por un momento. Se sentó en un cajón cercano, con la carta aún en las manos. He observado a la gente desde la distancia toda mi vida. Nunca se me ha dado bien conectar con los demás. Nunca aprendí a entablar relaciones, a formar parte de una comunidad. Así que observaba, envidiaba y me preguntaba cómo sería ser importante para alguien. Había una familia en particular a la que observé durante años. No sé sus nombres, nunca me acerqué a ellos, nunca me presenté, pero solía verlos en Maple Street Park a finales de la década de 1990. Un padre con sus dos hijos, enseñándoles paciencia y amabilidad. Volaban cometas que se estrellaban continuamente, pero ellos se reían y lo volvían a intentar. La visión de Russell se nubló. Se secó los ojos y siguió leyendo. Debí de haberlos observado una docena de veces a lo largo de varios años. El padre lo era todo. Yo no estaba conectado, no era querido, no estaba presente en el momento. Sus hijos lo miraban como si fuera lo más importante del mundo. Solía sentarme en mi banco e imaginar cómo se sentiría ser esencial para alguien, ser amado de esa manera. No sé qué pasó con esa familia. Espero que el padre apreciara lo que tenía. Espero que sus hijos sigan visitándolo. Espero que sepa lo afortunado que fue por haber vivido esos momentos, aunque en ese momento parecieran normales. La letra de Theodore se volvió más temblorosa en el siguiente párrafo. Ahora tengo 74 años y estoy cansado. Cansado de luchar para que me escuchen. Cansado de estar solo. Cansado de llevar toda esta carga que nadie quiere. Así que he tomado una decisión. Voy a dejar que caduque el pago del trastero. Cuando muera, la empresa subastará el trastero. Alguien lo comprará, probablemente con la esperanza de encontrar algo valioso que pueda revender. Lo que encontrarán en su lugar es una vida. Mi vida, toda ella documentada y conservada. Quizás lo tiren todo. Quizás vean el valor que tiene. No lo sabré. Y quizás sea mejor así. Pero esto es lo que quiero que entienda quien quiera que encuentre esto. He visto a gente vivir sus vidas, formar sus familias, establecer sus relaciones. Les envidiaba, pero también aprendí de ellos. Aprendí que el legado no se trata solo de inventos, patentes o tener razón. Se trata de ser recordado por alguien a quien le importas. Si estás leyendo esto, ya me has dado más de lo que tuve en vida. Te has preocupado lo suficiente como para abrir esta carta. Has reconocido que existí. Puede que no parezca gran cosa, pero para mí, la carta continuaba, y las manos de Russell comenzaron a temblar con más fuerza. Hay una cosa más que quiero decir, y puede que parezca extraña, pero siento que debo hacerlo. Si la persona que lee esto es ese padre del parque, el de la cometa y la sonrisa paciente, y los niños que lo querían, quiero que sepa que me dio esperanza cuando yo no tenía ninguna. Ver a su familia me recordó que hay cosas buenas en el mundo, aunque yo no pudiera tenerlas. Y si está leyendo esto ahora, si ha pasado suficiente tiempo como para que sus hijos se hayan alejado o la vida haya cambiado de formas que no esperaba, por favor, sepa esto. Usted tenía algo hermoso. Era el mundo entero de alguien. No lo olvides. No dejes que las conexiones se desvanezcan como yo dejé que todo se desvaneciera. El último párrafo era breve. Quizás la persona que encuentre esto comprenda lo que significa crear algo y se pregunte si alguien lo recordará. Quizás sepa lo que se siente al ser invisible. Si es así, espero que mi historia le ayude a sentirse menos solo. Todos intentamos ser importantes. Todos esperamos que alguien nos vea. Gracias por verme. Estaba firmado simplemente como Theodore Ashford. 14 de marzo de 2018. Russell se sentó en el silencioso trastero, con lágrimas corriendo por su rostro y la carta temblando en sus manos. Theodore lo había observado, lo había envidiado, había esperado imposiblemente que Russell fuera quien encontrara este mensaje. Y ahora Russell estaba sentado allí solo, tal como lo había estado Theodore, leyendo palabras que parecían escritas específicamente para él,
a través del puente de 20 años. La coincidencia era imposible. La conexión era innegable. Theodore había dejado su legado al destino, con la esperanza de que alguien lo entendiera, y Russell lo había encontrado exactamente en el momento en que más lo necesitaba. Russell se quedó sentado en ese trastero durante más de una hora, leyendo la carta de Theodore una y otra vez, tratando de asimilar el peso imposible de lo que había descubierto. Ya no se trataba solo de reconocer a un inventor olvidado. Se trataba de dos vidas que se habían cruzado sin que ninguno de los dos lo supiera. Dos trayectorias de soledad que, de alguna manera, habían dado la vuelta para encontrarse. Dobló la carta con cuidado y la volvió a guardar en la caja fuerte. Luego llamó a Patricia. «He encontrado algo», le dijo cuando ella respondió. «Algo que lo cambia todo». Quedaron esa tarde en la oficina de ella, un pequeño espacio en un edificio cerca de la sede del periódico. Russell llevó la carta, la caja de seguridad y copias de las entradas del diario de Theodore de 1997 en las que se mencionaba el parque. Patricia leyó la carta 2 veces y su expresión pasó de ser de interés profesional a algo más profundo. Cuando terminó, la dejó con cuidado sobre la mesa y miró a Russell. «Esto es extraordinario», dijo en voz baja. «La conexión entre usted y Theodore es casi imposible de creer. Lo sé, pero también es perfecta para la historia. No de una manera explotadora, pero…» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Esto hace que la vida de Theodore signifique algo más allá de los inventos. Demuestra que él tocó la vida de alguien sin saberlo, y demuestra que usted era la persona adecuada para encontrar su legado». Russell asintió lentamente. «¿Puedes incluir la carta en el artículo?» «Creo que tengo que hacerlo. Es el corazón de la historia». Ella lo miró con seriedad. «Pero, señor Dana, esto lo convertirá en parte de la narrativa. La gente querrá saber sobre usted, sobre su familia, sobre lo que sucedió después de aquellos días en el parque. ¿Le parece bien?» «No lo sé», admitió Russell, «pero Theodore merece que se cuente toda su historia. Y si mi papel en ella ayuda a la gente a comprenderlo mejor, entonces sí». Patricia pasó la siguiente hora haciéndole preguntas a Russell sobre su vida, su matrimonio, sus hijos, el divorcio, los años de silencio. Era doloroso hablar de ello, pero Russell se obligó a ser sincero. Theodore había sido sincero en sus diarios. Russell le debía lo mismo. «¿Cuándo se publica el artículo?», preguntó Russell cuando terminaron. «Dentro de 3 días. Primero el martes por la mañana y luego en la edición impresa del miércoles. Mañana te enviaré un borrador para que lo apruebes». Russell salió de su oficina sintiéndose a la vez más ligero y más pesado. Más ligero porque la historia por fin estaba tomando forma. Más pesado porque sabía lo que eso significaba. Preguntas de atención. Su dolor privado hecho público. El lunes por la mañana, Patricia le envió el borrador del artículo. El titular decía, «El genio olvidado. Cómo los inventos de un hombre cambiaron el mundo sin reconocimiento y cómo su legado encontró a la persona que más lo necesitaba». Russell lo leyó en su ordenador portátil en la mesa de la cocina. Patricia había hecho un trabajo magnífico. Había entrelazado las innovaciones técnicas de Theodore con su soledad personal, mostrando cómo su brillantez solo era comparable a su aislamiento. Había incluido extractos de los diarios, fotografías de los prototipos y testimonios de expertos que confirmaban que los diseños de Theodore se habían adelantado en años a la tecnología convencional. Y luego, en la segunda parte, había contado la historia de Russell, la subasta, el descubrimiento, la conexión. Había citado la última carta de Theodore, en la que explicaba la imposible coincidencia de que el hombre al que Theodore había observado en el parque fuera ahora el guardián de su legado. El artículo terminaba con las palabras de Russell en su entrevista. «Theodore pasó su vida esperando que alguien lo viera. Ahora me estoy asegurando de que todo el mundo lo vea y, tal vez, el proceso yo también esté aprendiendo a ser visible de nuevo». Russell aprobó el borrador con un simple correo electrónico. «Es perfecto. Gracias». Esa tarde, su hija lo llamó. «Papá, he estado pensando. Quiero ir este fin de semana, como te dije, pero también quiero llevar algo». «¿Qué es? ¿Te acuerdas de esos videos caseros, los que solías grabar con la videocámara? Mamá me dio las cintas después del divorcio y nunca las he visto. Pensé que quizá podríamos verlas juntos. Ver esos días en el parque de los que hablaba Theodore». A Russell se le hizo un nudo en la garganta. «Me gustaría. Y papá,
He hablado con Greg. Él también va a venir. Quiere estar allí cuando salga el artículo. Dice, su voz tembló. Dice que lamenta no haber llamado más, que dejó que el trabajo y la vida se interpusieran en lo que realmente importaba. Annie, no tienes por qué hacerlo. Tenemos que hacerlo, papá. De verdad. Has estado solo todo este tiempo y hemos dejado que eso ocurriera, igual que Theodore estuvo solo. No queremos que esa sea también tu historia. Después de colgar, Russell se sentó a la mesa y lloró. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más complicado. Alivio, tal vez, o gratitud, o simplemente la liberación de años de reprimir todo. Llegó el martes por la mañana. Russell se despertó antes del amanecer, demasiado ansioso para dormir. Preparó café y abrió su computadora portátil exactamente a las 6:01 p.m., cuando Patricia había dicho que el artículo se publicaría. Actualizó la página de inicio de la publicación. Ahí estaba, destacado en la parte superior, con una llamativa fotografía, uno de los prototipos de Theodore, junto a un moderno teléfono inteligente, mostrando lo idénticos que eran en concepto, a pesar de estar separados por décadas. Russell hizo clic y volvió a leer el artículo, aunque ya se lo sabía de memoria. Luego se desplazó hacia abajo hasta la sección de comentarios. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En una hora había cientos de comentarios. La gente compartía sus propias historias sobre cómo se sentían invisibles. Otros expresaban su enfado hacia las empresas que habían rechazado a Theodore. Algunos se ofrecían a hacer donaciones a una fundación en nombre de Theodore. Al mediodía, el teléfono de Russell no paraba de sonar. Los medios de comunicación solicitaban entrevistas. Los productores de documentales querían adquirir los derechos de la historia de Theodore. El conservador de un museo preguntaba por la exposición de los prototipos. Annie llegó esa noche con su marido y sus 2 hijos. El vuelo de Greg aterrizó una hora más tarde y Russell lo recogió en el aeropuerto. El viaje de vuelta al apartamento fue tranquilo al principio, ya que ninguno de los dos sabía muy bien qué decir después de tanto tiempo. He leído el artículo, papá, dijo Greg finalmente 3 veces. Sí, me ha hecho darme cuenta de algo. Theodore te veía ser un buen padre y deseaba poder tener eso, pero yo lo tenía y lo daba por sentado. Te dejé escapar. Russell mantuvo la vista en la carretera. Los dos dejamos escapar las cosas. No, papá, tú lo intentaste. Llamaste. Intentaste acercarte. Llegaron al aparcamiento del apartamento. Antes de que Russell pudiera apagar el motor, Greg se volvió hacia él. Quiero arreglar esto. No por el artículo ni por la atención, porque eres mi padre y he desperdiciado años fingiendo que estaba demasiado ocupado para preocuparme. Russell miró a su hijo, ahora mayor, y con canas empezando a aparecer en su cabello, y vio al niño pequeño que había necesitado ayuda con su cometa. Ahora estás aquí, dijo Russell. Eso es lo que importa. Dentro del apartamento, Annie ya había empezado a organizarse. Había traído las viejas cintas de VHS. Había encontrado el antiguo reproductor de video de Russell en el armario y lo había conectado. El artículo se hizo viral de la noche a la mañana. El miércoles por la mañana, Russell se despertó y encontró su teléfono inundado de notificaciones. Las redes sociales se habían encendido con la historia de Theodore. La etiqueta I Remember Theodore era tendencia. Los agregadores de noticias la habían recogido. Los programas matutinos la estaban comentando. Russell se sentó a la mesa de la cocina, con sus hijos a ambos lados, y juntos se pusieron a leer las respuestas. El apartamento parecía más pequeño, con 3 adultos apiñados alrededor de la pequeña mesa, pero también parecía más lleno que en años. Se estaba preparando café, olían las tostadas que había hecho Annie, y se oían voces discutiendo algo importante. «Escucha esto», dijo Annie Leersbonden, leyendo en su teléfono. «Mi abuelo también era inventor. Murió sin que nadie supiera lo que había creado. Gracias por asegurarte de que Theodore no desapareciera por completo». Greg abrió otra publicación. Este tipo dice que es abogado de patentes y que ha estado investigando las solicitudes rechazadas de Theodore. Cree que al menos 3 de ellas deberían haber sido aprobadas. Está escribiendo un análisis legal de los fallos de la oficina de patentes. El teléfono de Russell sonó. Era el número de Walter. «Señor Danner, ¿ha visto las noticias de esta mañana?» «He visto algo. Patterson Industries, una de las empresas que rechazó el diseño de la batería de Theodore en 1982, acaba de publicar un comunicado. Van a emitir una disculpa pública
por no haber reconocido su genio. Quieren financiar una beca en su nombre en el MIT. Matrícula completa, gastos de manutención, presupuesto para investigación. La llaman Beca Theodore Ashford para innovadores independientes. Russell sintió algo en su pecho. Realmente lo están haciendo. Ya lo han anunciado. El comunicado de prensa se publicó hace una hora. Y no son los únicos. Otras 2 empresas tecnológicas se han puesto en contacto conmigo esta mañana. Quieren contribuir a la creación del Centro de Innovación Theodore Ashford. Estamos hablando de una financiación significativa, señor Dana, suficiente para crear becas, subvenciones de investigación, exposiciones en museos. Una sola empresa se ha comprometido a aportar $500,000. Después de colgar, Russell se quedó sentado en silencio mientras sus hijos seguían leyendo las respuestas. Su nieto Tommy, un adolescente que apenas había levantado la vista de su teléfono desde que llegó, de repente habló. Abuelo, la gente te llama héroe. No soy un héroe, solo compré un trastero. No, dijo Tommy mostrándole su teléfono a Russell. Mira lo que dicen. Dicen que le diste a Theodore lo único que nunca tuvo, alguien que se preocupara por él, alguien que no dejara que cayera en el olvido. Russell tomó el teléfono y leyó la publicación que Tommy había encontrado. Era de un historiador de tecnología de Stanford. La dedicación de Russell Dana en honrar a Theodore Ashford representa lo mejor de la humanidad. En una época en la que vivimos constantemente apresurados, Dana se detuvo para asegurarse de que un hombre olvidado fuera finalmente visto. Se trata de algo más que inventos. Se trata de dignidad, memoria y el profundo acto de ser testigo de la vida de otra persona. Dana podría haber vendido el contenido para obtener ganancias. En cambio, eligió honrar el legado de un desconocido. Esa elección lo dice todo sobre su carácter. Annie se acercó y le apretó la mano a Russell. Papá, has hecho algo precioso. Solo hice lo que me pareció correcto, respondió Russell en voz baja. Theodore merecía ser recordado. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Llegaron más llamadas. Llegaron más mensajes. Se acumularon más solicitudes de entrevistas. Patricia llamó para decir que el artículo había colapsado temporalmente el sitio web por el tráfico. Habían tenido más de 2 millones de visitas en las primeras 12 horas. Las principales cadenas de noticias querían que Russell apareciera en sus programas matutinos. Un productor de documentales de Los Ángeles dejó 3 mensajes de voz. Walter pasó por allí por la tarde con un maletín lleno de documentos legales. Las empresas querían asociarse con la Fundación Theodore Ashford. Las universidades solicitaban permiso para estudiar los prototipos. Los museos competían por acoger exposiciones. Tenemos que establecer unas estructuras adecuadas, explicó Walter, mientras extendía los papeles sobre la mesa de Russell. Un consejo de administración, unos estatutos, una supervisión financiera. Esto ha crecido más allá de lo que una sola persona puede gestionar. No sé nada sobre cómo dirigir una fundación, admitió Russell. Por eso traeremos a gente que sí sepa, pero tú seguirás siendo la cara visible, el guardián de la historia de Theodore. Eso es lo que importa. Al caer la tarde, Russell se sentía abrumado. Su pequeño apartamento estaba lleno de gente. Sus hijos, sus nietos, Walter con su papeleo, Patricia comprobando las historias de seguimiento. El ruido, la actividad, las constantes demandas de su atención. Era un caos, pero era lo contrario del silencio con el que había vivido durante tanto tiempo. Emma, su nieta menor, se sentó a su lado en el sofá mientras los adultos hablaban de logística. Tenía 9 años, era callada y observadora. Abuelo, ¿Theodore estuvo triste toda su vida? Russell la miró. Creo que se sentía solo, cariño. Eso no es lo mismo que estar triste. Le encantaba su trabajo, le encantaba crear cosas, pero deseaba tener gente con quien compartirlo. ¿Como tú? Sí, como yo. Durante un tiempo yo también me sentí bastante solo, pero ahora no te sientes solo, ¿verdad? Porque estamos aquí. Russell la rodeó con el brazo. No, ahora no me siento sola. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a sus hoteles, Russell se sentó solo en su sala de estar. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente, temporal, una pausa entre momentos de conexión en lugar de un estado infinito. Abrió su computadora portátil y revisó el sitio web de la fundación que Patricia le había ayudado a crear. En solo 2 días, se habían donado más de $50,000 en nombre de Theodore. El dinero financiaría becas para inventores independientes, personas que trabajaban fuera del sistema
tratando de hacerse oír, tal y como había intentado Theodore. Apareció una notificación por correo electrónico. El asunto decía, de la antigua empresa de Theodore. Russell lo abrió con cautela. Era del director general de la empresa de electrónica en la que Theodore había trabajado a principios de los años 1970. Señor Dana, he pasado los últimos 2 días revisando los archivos de nuestra empresa de los años 1972. Hemos encontrado registros de las propuestas de Theodore Ashford, 14 propuestas distintas a lo largo de un periodo de 5 años. Me avergüenza decir que nuestros predecesores descartaron su trabajo sin considerarlo debidamente. Varios de sus diseños se consideraron demasiado avanzados para las capacidades de fabricación actuales o sin potencial de beneficio inmediato. En retrospectiva, esas evaluaciones fueron catastróficamente miopes. En nombre de nuestra empresa, quiero ofrecer una sincera disculpa y anunciar que donaremos $1 millón al Fondo de Innovación Theodore Ashford. Además, daremos su nombre a nuestro nuevo edificio de investigación. No podemos deshacer el pasado, pero podemos honrar su memoria en el futuro y asegurarnos de que voces independientes como las suyas sean escuchadas dentro de nuestra organización. Russell leyó el correo electrónico 3 veces. $1 millón, un edificio con el nombre de Theodore, el hombre que murió solo, creyendo que a nadie le importaban sus contribuciones. Su teléfono vibró con un mensaje de Annie. No puedo dormir, hay demasiado que procesar. Pero papá, gracias por hacer esto por Theodore y también por mostrarnos lo que realmente importa. Podrías haberte marchado de ese trastero, podrías haber vendido todo y quedarte con el dinero. En cambio, elegiste honrar a un desconocido. Así eres tú, y estoy orgullosa de ser tu hija. Te quiero. Llegó otro mensaje. Este era de Greg. Ver esos viejos videos esta noche me ha hecho darme cuenta de cuánto tiempo he perdido. Cuántos años he dejado pasar sin llamar, sin visitar, sin estar presente. No puedo recuperar esos años, pero puedo asegurarme de que no desperdiciemos más. Nos vemos mañana. Gracias por no rendirte con nosotros. Russell dejó el teléfono y se acercó a la ventana. Pasaron 3 meses que le parecieron increíblemente rápidos y profundamente merecidos. La vida de Russell había pasado de ser un aislamiento tranquilo a algo que apenas reconocía. Reuniones con juntas directivas de fundaciones, entrevistas con periodistas, coordinación con museos y universidades. Pero, más que nada, su vida volvía a estar llena de familia. Annie llamaba 2 veces por semana, a veces más. Hablaban de todo y de nada, de su trabajo, de las actividades escolares de los niños, de recetas que estaba probando, de recuerdos de cuando era joven. ¿Conversaciones reales? No la charla forzada que había caracterizado sus escasas interacciones antes de Theodore. Greg visitaba 1 vez al mes, volando desde Colorado para pasar largos fines de semana. Traía su ordenador portátil y trabajaba a distancia desde el apartamento de Russell, contento con solo estar en el mismo espacio que su padre. Los nietos ya conocían la voz de Russell, le hacían preguntas sobre Theodore, querían escuchar historias sobre los inventos y el hombre que los había creado. Russell había vuelto a ser visible, no solo para el mundo, sino para las personas que más le importaban. Un sábado a finales de primavera, Russell se encontraba en el auditorio del recién inaugurado Centro de Innovación Theodore Ashford. El espacio se había creado en colaboración con el Museo de Ciencias local, financiado con las donaciones que seguían llegando. 3 salas estaban llenas de los diarios, prototipos e inventos de Theodore, cada uno cuidadosamente conservado y expuesto detrás de un cristal climatizado. Una iluminación profesional iluminaba las exposiciones. Las pantallas interactivas permitían a los visitantes explorar los diseños de Theodore. Las grabaciones de audio de la voz de Theodore se reproducían en estaciones de escucha repartidas por todo el espacio. La ceremonia de inauguración había atraído a cientos de personas, tecnólogos, historiadores, inventores, estudiantes, periodistas y miembros curiosos del público llenaban todos los asientos. Los hijos de Russell se sentaron en la primera fila junto con sus nietos. Patricia se sentó a su lado, ya que se había convertido en una especie de amiga de la familia durante los últimos meses. Walter también estaba allí, junto con varios miembros de la junta directiva de la fundación recién creada. La conservadora del museo, una mujer llamada Dra. Harriet Yates, terminó su discurso sobre las contribuciones de Theodore
a la tecnología moderna. Había pasado semanas investigando el trabajo de Theodore, trayendo a expertos para autentificar y contextualizar cada invento. Su presentación había sido exhaustiva y conmovedora, y había destacado no solo la brillantez técnica, sino también el coste humano de ser ignorado. La historia de Theodore Ashford nos recuerda que la genialidad no siempre es reconocida en su época. La doctora Yates concluyó que la innovación a menudo proviene de lugares inesperados y que cada voz, cada idea, cada persona merece ser escuchada. Pero ninguno de nosotros estaría hoy en esta sala sin la dedicación de un hombre que se negó a dejar que Theodore cayera en el olvido. Se volvió hacia Russell. «Señor Dana, ¿podría acompañarme?» Russell se dirigió al estrado con paso vacilante. Hablar en público todavía le ponía nervioso, incluso después de docenas de entrevistas y presentaciones en los últimos meses. Pero había preparado algo para ese día. Tenía que decirlo, ¿no? Miró a la multitud, a todos esos rostros reunidos para honrar a un hombre que murió, creyendo que a nadie le importaba. El auditorio estaba en silencio. Expectante, Theodore Ashford murió solo, comenzó Russell, con voz tranquila pero clara. Pasó toda su vida creando, inventando, tratando de aportar algo significativo al mundo, y pasó esa misma vida creyendo que su trabajo no importaba, que él no importaba porque nadie le escuchaba. Hizo una pausa para recomponerse. Entiendo ese sentimiento. Cuando encontré el trastero de Theodore, yo llevaba una vida que me hacía sentir invisible. Mi familia se había alejado. Mis días estaban vacíos. Me había convencido a mí mismo de que tal vez así era como debían ser las cosas, que algunas personas importaban y otras no, que mi momento de importancia había pasado. Russell miró a sus hijos. Annie lloraba en silencio, sin intentar ocultarlo. Greg se inclinó hacia adelante, con toda su atención puesta en su padre. Tommy cogió la mano de Emma. Pero Theodore me enseñó algo a través de sus diarios, de su trabajo, de la carta que dejó. Me enseñó que todos intentamos ser importantes. Todos esperamos que alguien nos vea, que reconozca que existimos, que lo intentamos, que nos preocupamos por algo más grande que nosotros mismos. Su voz se hizo más fuerte. Theodore observaba a mi familia desde la distancia hace décadas. Se sentaba en un banco del parque Maple Street y me veía con mis hijos enseñándoles a volar una cometa. Envidiaba lo que yo tenía, esa conexión, ese amor, ese sentido de pertenencia a algo. Y ahora, por una coincidencia que todavía me parece imposible, su historia ha devuelto a mi familia a mí. Su soledad me ayudó a reconocer la mía. Sus remordimientos me advirtieron que no dejara escapar lo mismo. Russell sacó la carta de Theodore de su bolsillo. El papel estaba desgastado por haber sido manipulado tantas veces, cuidadosamente conservado en una funda protectora, pero aún mostraba signos de antigüedad. Theodore escribió: «No dejes escapar la conexión como yo dejé escapar todo». Mientras estabas hablando a través de 20 años, advirtiéndome que no cometiera sus errores, que no dejara que el orgullo, el dolor o el tiempo crearan distancias imposibles de cruzar. Miró alrededor del auditorio, estableciendo contacto visual con personas de diferentes secciones. Este centro no solo rinde homenaje a un inventor, aunque Theodore se merece ese honor. No se trata solo de reconocer un genio que pasó desapercibido, aunque ese reconocimiento llega con mucho retraso. Este centro sirve para recordar que todas las personas tienen valor. Todas las voces merecen ser escuchadas. Todas las vidas merecen ser recordadas por alguien que se preocupe por ellas. Se trata de negarse a permitir que las personas se vuelvan invisibles, que sus contribuciones caigan en el olvido, que sus historias desaparezcan. La voz de Russell se quebró ligeramente, emocionado. Theodore me dio más que sus inventos. Me dio un propósito cuando yo no tenía ninguno. Me dio una razón para volver a sentirme importante. Me recordó que nunca es demasiado tarde para ser visto, nunca es demasiado tarde para conectar, nunca es demasiado tarde para recordar lo que es importante. Me demostró que incluso a los 64 años, incluso después de años de soledad, la vida puede cambiar, las conexiones pueden restablecerse, se puede encontrar un sentido. Levantó la carta, con las manos ahora firmes. Theodore terminó su última carta con estas palabras: «Todos intentamos ser importantes. Todos esperamos que alguien nos vea. Gracias por verme. Por eso quiero decir esto aquí, delante de todos vosotros, Theodore. Yo te veo. Todos te vemos. Eras importante entonces. Eres importante ahora.
y serás importante para todas las personas que pasen por este centro y conozcan tu historia. Serás importante para todos los jóvenes inventores que reciban una beca en tu nombre. Serás importante para todos los que escuchen tu voz en esas grabaciones y se den cuenta de que no son los únicos que se sienten invisibles. Los aplausos fueron inmediatos y prolongados. La gente se puso de pie y el sonido llenó el auditorio. Russell se alejó del podio, abrumado por la respuesta, y sus hijos se acercaron inmediatamente a él. Annie lo abrazó con fuerza, empapando su camisa con sus lágrimas. Greg los rodeó con sus brazos a ambos. Los nietos se unieron a ellos, creando un abrazo familiar que Russell había echado de menos más de lo que se permitía reconocer. Después de la ceremonia, Russell recorrió la exposición con su familia. Se detuvieron en cada vitrina, leyendo las entradas del diario de Theodore, cuidadosamente montadas detrás de un cristal, examinando sus prototipos dispuestos en soportes personalizados, escuchando su voz en las grabaciones de audio disponibles en las estaciones repartidas por todo el espacio. Tommy se detuvo frente a una vitrina que mostraba el prototipo de pantalla táctil de Theodore junto a un smartphone moderno. La similitud era sorprendente. Incluso los ojos de un adolescente podían ver la conexión. Abuelo, él realmente inventó esto primero, ¿verdad? Así es, respondió Russell. 6 meses después de la inauguración del museo, Russell se encontró paseando por Maple Street Park un domingo por la tarde. El tiempo era perfecto, con el calor primaveral sin el calor sofocante del verano, y una ligera brisa que traía el aroma de la hierba recién cortada y las flores en flor. El parque tenía prácticamente el mismo aspecto que en 1997. Los mismos juegos infantiles, aunque recién pintados. Los mismos robles, aunque ahora más altos, con las ramas más extendidas, y el mismo banco en el que solía sentarse Theodore, escondido junto al camino, cerca del campo abierto donde las familias volaban cometas. Russell había dispuesto que se instalara una pequeña placa de bronce en ese banco. Nada elaborado, solo un sencillo reconocimiento. La había pagado él mismo, porque quería que este recuerdo de Theodore fuera personal, al margen del museo, la fundación y todo el reconocimiento público. La placa se había instalado ayer. Russell quería verla, sentarse donde se había sentado Theodore, cerrar el círculo que se había iniciado cuando Theodore observó a la familia de Russell hacía tantos años. Encontró el banco fácilmente. La placa brillaba bajo la luz del sol de la tarde en memoria de Theodore Ashford, 1941-2018, quien encontraba maravilla en la alegría de los demás, y nos recordaba a todos que cada vida importa. Russell se sentó lentamente, pasando la mano por el bronce liso. Podía imaginar a Theodore allí, solo, observando a las familias jugar, deseando poder ser parte de algo más grande que él mismo. Russell se volvió. Annie caminaba hacia él con sus 2 hijos corriendo delante. Detrás de ella, Greg se acercaba con su esposa. Todos habían venido en coche para reunirse con él, convirtiendo este momento en una ocasión familiar sin que Russell tuviera que pedirlo. «Lo has encontrado», dijo Russell, levantándose para abrazar a su hija. «Por supuesto que sí». Ella miró la placa, la leyó en silencio y luego sonrió entre lágrimas. «Es perfecto, papá». Tommy y Emma ya estaban en el parque infantil. La esposa de Greg se unió a ellos, dejando espacio al resto de la familia. ¿Empezamos?, preguntó Greg, sosteniendo una cometa roja que había traído de su coche. Russell se rió, sorprendido. «¿Has traído una cometa? Parecía apropiado, ¿no crees?» El círculo completo. Caminaron hasta el campo abierto, el mismo lugar donde Russell había volado cometas con Annie y Greg décadas atrás. El mismo lugar que Theodore había observado desde su banco, envidioso y solo. Greg le entregó la cometa a Tommy. «Tu abuelo me enseñó a hacer esto. Ahora yo te enseñaré a ti». Russell observó a su hijo enseñar a su nieto cómo sujetar la cuerda, cómo sentir el viento, cómo correr y dejar que la cometa se elevara. Tuvieron que intentarlo 3 veces, como siempre. Cada vez que la cometa se estrellaba, se reían y lo volvían a intentar. Al 4.º intento, la cometa se elevó. La cara de Tommy se iluminó de alegría y Greg se colocó a su lado, con una mano en el hombro de su hijo, guiándolo con suavidad. Russell se sentó en el banco de Theodore y observó. Esta vez no era el padre en el campo, era el hombre en el banco, presenciando la alegría desde la distancia. Pero, a diferencia de Theodore,
Russell no estaba solo en su observación. Annie se sentó a su lado, con el brazo entrelazado con el suyo. ¿Estás bien, papá? Sí, dijo Russell en voz baja. Solo estoy pensando en Theodore. Cómo se sentaba aquí y veía lo que yo daba por sentado. Cómo intentó decirme años más tarde que no lo dejara escapar. Pero tú no lo hiciste. Tú le escuchaste. Todos le escuchamos, corrigió Russell. Volviste. Greg volvió. Todos encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Annie le apretó el brazo. La fundación recibió ayer otra gran donación, una empresa tecnológica de California. Quieren financiar 10 becas de investigación más en nombre de Theodore. Eso está bien. Le alegraría saber que su nombre está ayudando a otros inventores. ¿Crees que sabe de alguna manera que lo recordamos? Russell miró la placa con el nombre de Theodore grabado en bronce. No lo sé, pero espero que sí. Espero que sepa que era importante. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando a Greg y Tommy con la cometa. Ahora había otras familias en el parque. Padres empujando a sus hijos en los columpios, una pareja haciendo un picnic, adolescentes jugando al frisbee. La vida continuaba. Se creaban vínculos. Se generaban momentos que algún día se convertirían en recuerdos. Russell pensó en su apartamento, que ya no parecía vacío. Annie había colgado nuevas fotos en las paredes, imágenes de la inauguración del museo, fotos de los nietos, imágenes de toda la familia reunida de nuevo. Su nevera estaba cubierta de dibujos de Tommy y Emma. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas. Había empezado a trabajar como voluntario en el Centro de Innovación Theodore Ashford 2 veces por semana, haciendo visitas guiadas y contando la historia de Theodore a los visitantes. Allí había conocido a otras personas, voluntarios, donantes, inventores, inspirados por la perseverancia de Theodore. Había hecho amigos, amigos de verdad, por primera vez en años. Su vida volvía a tener sentido, un propósito, una conexión. Papá, preguntó Annie, ¿en qué piensas? Solo en que estoy agradecido por Theodore, por el trastero, por la coincidencia imposible que me llevó a conocer su historia, por todo, incluso por las partes difíciles, la soledad anterior. Russell lo pensó. Incluso por eso, porque me ayudó a comprender a Theodore, me convirtió en la persona adecuada para encontrarlo, para preocuparme lo suficiente como para asegurarme de que no fuera olvidado. Greg se acercó corriendo, sin aliento y sonriendo. Tommy tiene un talento natural. La cometa lleva 15 minutos seguida en el aire. Volvieron con los niños. Russell tomó el hilo de la cometa, sintiendo el tirón del viento y la tela. La misma sensación que había sentido décadas atrás cuando sus hijos eran pequeños. La misma alegría que Theodore había observado desde su banco. Antes de irse del parque, Russell se detuvo una vez más junto al banco. Puso la mano sobre la placa con el nombre de Theodore. Gracias, dijo en voz baja, por observarnos, por recordarnos, por dejar tu historia donde pudiera encontrarla. No estabas solo al final, y yo tampoco lo estoy. Annie lo llamó desde el estacionamiento. Russell se dio la vuelta y caminó hacia su familia, su hija, su hijo, sus nietos, todos esperándolo. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Russell abrió su diario. Había empezado a escribirlo después de leer que Theodore encontraba consuelo al plasmar sus pensamientos en el papel. Escribió, «Hoy hemos honrado a Theodore en el parque. Hemos volado cometas donde él solía vernos. Me senté en su banco y finalmente comprendí lo que intentaba decirme. La vida se trata de conectar, de ser visto y ver a los demás, de ser importante para alguien. Theodore pasó su vida invisible, y yo también durante un tiempo. Pero ahora ambos somos visibles, ambos somos recordados, ambos somos la prueba de que nunca es demasiado tarde para ser importante, nunca es demasiado tarde para ser encontrado. Nos salvamos mutuamente, él y yo. 2 hombres olvidados que se negaron a seguir siendo olvidados». Russell cerró el diario y miró a su alrededor. Fotos en las paredes, dibujos en la nevera. Un mensaje de texto de Greg que decía, «Buenas noches, planes con Annie para el próximo fin de semana». Ya no era invisible, tampoco Theodore.